la semiología del aparato geniturario, ¿no? Y del aparato genital masculino y femenino, ¿no? Cuando hablamos del aparato nefrológico, uno de los principales síntomas es el dolor en fosa lumbar, que mucha gente lo atribuye a que se trata del riñón. Entonces, el riñón lógicamente está en estado retroperitoneal y cuando duele la fosa lumbar, nos dice que hay un problema en el riñón, pero no siempre es así. Cuando hay un problema a nivel lumbar, no lumbar, hay que estudiar muchas aristas, como lo vamos a hacer posteriormente. Entonces, mucha gente consulta a su médico por síntomas. Uno de los síntomas principales es el dolor. Cuando el dolor es muy intenso, lógicamente, eh, como es el que tiene el paciente que tiene una litiasis renal, no va a tener, no alivio con ninguna postura y va a acudir al médico. También consultan por disuria, que es el ardor al miccionar, y orinas no hematúricas. Hay otros síntomas que no tienen, la gente no sabe que tiene que ver con riñón, pero sin embargo, sí, por ejemplo, un riñón enfermo puede producir edemas y puede ser que el paciente presente hipertensión arterial. O en otros casos, como consulta al médico, porque, o no consulta, sino que incidentalmente se encuentra la función renal alterada en un examen de orina que se le saca, ¿no? Entonces, la recomendación para ustedes, alumnos, y así como ya lo saben los dos grupos que han rotado conmigo, es hacer una buena historia clínica. Si tú haces una buena historia clínica, ¿no? Vas a tener todos los datos. La anamnesis es muy importante porque eso lo sacas tú, ¿no? Lo sacas tú del paciente. Tiene que hacerse de preferencia una historia clínica directa e indirecta, no solamente directa. Mientras más datos obtengas, va a ser beneficioso para el paciente porque te va a hacer llegar al diagnóstico. Y si llegas al diagnóstico, lógicamente vas a darle tratamiento y el tratamiento lo va a curar. Si no haces una buena historia clínica, no recopila el conjunto de signos y síntomas, no va a hacer un buen diagnóstico y el paciente no va a curar, ¿no? Uno de los principales síntomas y signos, ¿no? Síntomas cuando lo refiere el paciente y signos cuando tú lo evidencias es el edema. Es decir, síntoma que nos dice que el riñón está fallando, ¿no? El edema renal se caracteriza porque es matutino. El paciente amanece ya con edemas. Hay otros pacientes que amanecen con los pies normales y a medida que pasa el día y al llegar la noche vamos a tener la presencia de edemas en los miembros inferiores. Recuerden que el edema renal es un edema de ambos miembros inferiores porque ahí empieza de ambos. No puede ser edema de uno. Si es un edema de uno y el otro está normal, no es un edema renal. No, ahí hay un problema de trombosis venosa profunda, algo que esté comprimiendo el drenaje venoso de ese miembro inferior que está comprometido. Ese edema renal es un edema blando, ¿no? Frío, ¿no? Que deja huella. Ese que deja huella se llama fovea. Entonces nosotros describimos miembros inferiores con edema, ¿no? Que deja fovea. Aquí le vamos a poner dos cruces de 3. Y quiero hacer mi escala. De 1 a 5 puedo poner 3 cruces de 5. Tú haces la escala. Ese edema se da cuando el paciente tiene problemas a nivel de nefropatías. Y vemos que el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. Ese edema al inicio es en miembros inferiores, en las piernas va avanzando a muslos, ¿no? Avanzando a muslos, después toma el, cadera, las fosas lumbares y se hace generalizado. Cuando se hace generalizado estamos hablando de anasarca. Entonces, este edema, ¿no? Que se produce porque está fallando el riñón es generalizado y se asocia muchas veces a retención de sodio que va a jalar lógicamente líquido. Cuando tú veas un paciente con edema renal vas a ver que tiene una piel terrosa, las conjuntivas, si tú le revisas, van a estar pálidas,
¿Por qué? Porque a nivel renal se produce la eritropoyetina, que es una hormona que hace que se eleve la hemoglobina, no, no hay, y muchas veces signos de escoriaciones como consecuencia del rascado. Este rascado se da porque la urea, que es un derivado de nitrógeno, ¿no? Está incrementada en la sangre, ¿no? Recuerda la fisiopatología, ¿no? De, de cómo se produce el edema, vas a darte cuenta, ¿no? Claramente, por qué se produce el edema en los miembros, en el paciente que tiene dañados los riñones. ¿Alguien me podría responder por qué se produce? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Se escucha o no se escucha? ¿O estoy hablando? ¿Alguien puede responder? Sí se escucha, doctor. Ya, entonces, ¿por qué se produce el edema? Si tú ves este vasito, este es un vaso capilar, la parte azul es el capilar que tiene sangre venosa y sangre arterial, ¿no? Entonces, viene de la circulación general la sangre arterial, ¿no? Hasta la parte final es consumido el oxígeno y ya se convierte en sangre venosa. Entonces, ¿cómo se produce el edema? Uno de los principales motivos es el aumento de la presión hidrostática. Acá hay aumento de la presión. Si aumento de la presión arterial, aumento de la presión hidrostática y va a salir líquido, ¿no? Del intravascular al intersticio. Esa es una de las causas. Lo otro, cuando hay descenso, ¿no? De la presión oncótica. Si tú te das cuenta, estas bolitas acá que están de verde, ¿no? Aquí abajo están bien unidas, porque hay bastante proteína. Aquí no hay mucha proteína, de tal manera que hace que el líquido pase también del intravascular al intersticio. Hay otras causas en donde, por ejemplo, el intersticio que está acá donde estoy señalando, tiene mucha presión, ¿no? Y hace que presión se llama una presión oncótica intersticial y hace que evite que pase el líquido del intersticio al intravascular. También se produce porque el líquido que está ya en el intersticio es drenado a través de los vasos linfáticos, pero cuando estos están alterados, se queda ahí. Entonces, ¿cuál de ellos creen que es la causa de la insuficiencia renal, ¿no? Que produce el edema? ¿Alguien me podría decir? Bueno, si no participan, no vamos a aprender. Es la disminución de la presión oncótica, ¿no? ¿Qué pasa, pues, con el riñón cuando hay una glomerulonefritis o un síndrome nefrótico? Hay una proteinuria de más de 3,5 gramos por decilitro. O sea, elimina bastante proteína de tal manera que la presión oncótica disminuye y aumenta. Estos pacientes tienen generalmente hipertensión arterial. Entonces son dos mecanismos. El principal es la disminución de la presión oncótica porque hay hipoproteinemia, porque el riñón bota. De la misma forma, también se produce este tipo de edema en los pacientes que tienen una cirrosis, ¿no? Porque ¿quién produce la albúmina? El hígado. Pero el hígado, ¿no? Cuando está fallando, como los pacientes que tienen cirrosis, también va a haber edema, puede llegar a nasarca. La diferencia es que si tú le tomas las conjuntivas al paciente, van a estar rosadas, no va a haber palidez, ¿no? ¿No? Y el edema no es generalmente tampoco blando, no es tan blando y no es despertino, no es en la matutina en la mañana. Bueno, sigamos avanzando. Cuando un dolor lumbar sugiere que hay un daño a nivel renal y si es de riñón tiene que involucrar las raíces nerviosas de D6 a D12, inclusive a veces L1. Las raíces sensitivas, las que producen dolor, están ubicadas en la cápsula renal, de tal manera que un tumor va a doler cuando va a comprometer la cápsula renal o cuando está tomando el peritoneo parietal posterior, ¿no? A veces el dolor, ¿no? Puede ser no solamente lumbar, no abarcar también las zonas de flanco, ¿no? Glúteo, sacra, fosas ilíacas, genitales, etcétera, como
Se pueden ver en diferentes patologías, por ejemplo, una infección urinaria alta, conocida como pielonefritis, un absceso perirenal, tumores renales o problemas a nivel de la columna lumbar, como aquí podemos ver. Pero este dolor lumbar, ¿no? Que es el signo principal, tiene que ir acompañado de otro conjunto de signos o síntomas para hacer el diagnóstico. Dolor lumbar más fiebre, malestar general, disuria, que es el ardor al orinar, polaquiuria, es el paciente que tiene el deseo de miccionar a cada momento, tenesmo vesical. Entonces, estamos hablando de una infección urinaria alta, pielonefritis. Tú le tomas el sedimento urinario y vas a encontrar con leucocitos mayor de 8 y es una piedra. Empieza en la zona, pero en la zona, la fosa lumbar se va hacia adelante al flanco y a los genitales, no, más hematuria, estás pensando probablemente es el más intenso de toditas estas que tú ves aquí, ¿no? Llegamos a utilizar opioides, ¿no? Que y va a calmar cuando el cálculo salga. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una ecografía en donde dice que hay un cálculo ahí, o por ejemplo, en este caso le han hecho una radiografía y tú ves una tremenda piedra que está en este riñón, ¿de acuerdo? Hay otros pacientes también que tienen dolor lumbar, ¿no? Como los pacientes que tienen riñón poliquístico o tumor o inflamación perirenal. Eh, producen dolor lumbar, llamadas lumbalgias, se da porque se está alterado, ¿no? De alguna forma la columna, como en este caso esta paciente tiene una lordosis, ¿no? Una lordosis, ¿no? De tal manera que va a tener dolor lumbar y cuando hace el examen, lo cual va a condicionar una flexión, ¿no? Hacia el lado afecto. Como cuando son jóvenes, en esos pacientes que tienen escoliosis, los músculos y están muy elásticos. No van a tener mucho dolor, pero a medida que van avanzando el tiempo, se van haciendo estas más, ¿cómo se dice? Más rígidos y les va a producir más dolor. Este es el dolor típico de litiasis renal. Empieza en la fosa lumbar y se va hacia el flanco y de ahí a los genitales. Si tienes eso, es un dolor no producido por una litiasis renal, ¿no? Y tienes que hacer los exámenes. Un examen urinario donde va a salir hematuria, ¿no? Microscópica o macroscópica, ¿no? Una ecografía en donde vas a ver que el cálculo se ha implantado o hay hidronefrosis, o sea, una dilatación de la vía urinaria, ¿no? O una radiografía en donde vas a encontrar el riñón, el cálculo en el riñón, ¿no? Entonces, este cólico renal, ese cálculo renal, produce pues hematuria. La hematuria puede ser microscópica, o sea, va a salir normal orina, ¿no? Y cuando tú lo mandas al laboratorio, es decir, más de 3 hematíes por campo, puede tener 5 hematíes por campo, entonces es una hematuria microscópica, ¿no? O puede ser una hematuria macroscópica, como lo que aquí en estos dos, son de diferentes tonos de rojo, pero no todo lo que es rojo es sangre. Tienes que mandarlo al laboratorio y si te dice, aquí por ejemplo, te dice más de 100 hematíes por campo, es una hematuria. Pero a veces está rojo y se da, por ejemplo, cuando hay mioglobinuria. ¿Qué pasa? Que hay una lesión del músculo estriado, como se da en los traumatismos por aplastamiento, ¿no? O un paciente que esté en estatus epiléptico, quiere decir que esté convulsionando por mucho tiempo, los músculos se lesionan y hace que la mioglobina no sea filtrada por el riñón. El infarto agudo miocardio también se ha descrito. ¿De qué otra forma también sale rojo? ¿No? Cuando tú vas a tener hemoglobina.
hemoglobinuria en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, lógicamente, tiene su síndrome urémico hemolítico, una anemia hemolítica, en donde los hematíes se lesionan la hemoglobina, no debe convertirse en bilirrubina, pero como hay tanta cantidad de hemoglobina, ¿no? Libre en la sangre, rebasa la capacidad del sistema reticular endotelial de tal manera que no se va a poder convertir en bilirrubina y sale así en forma roja, en forma de hemoglobinuria, ¿no? Entonces, el dolor cólico renal es un dolor lumbar que se irradia acá, como dice, al flanco, fosas ilíacas y genitales. La intensidad es 10 sobre 10. Hay muchos colegas que saben lo que es el dolor renal, ¿no? Y hay que tratarlo rápido, no les calma con ninguna postura, ¿no? Y va acompañado ese dolor lumbar que hemos descrito, es el cólico renal, ¿no? De sintomatología vagal, o sea, va a haber náuseas, vómitos, ¿no? Alteración de la motilidad intestinal, ¿no? Y al examen físico puedes encontrar contractura de los músculos paravertebral, puño percusión lumbar positiva y dolor de los puntos renales. ¿Cuál es la fisiopatología por el cual un cálculo renal produce un dolor lumbar? ¿No? Es la dilatación de la vía urinaria cuando obstruye ese cálculo, ¿no? Lo cual va a ocasionar un aumento de la presión retrógrada intraureteral, ¿no? De tal manera que esto va a hacer que disminuya la filtración glomerular y si esto es crónico, va a haber lesión renal crónica, ¿no? O puede ser también aguda, si es que el cálculo es grande y obstruye la totalidad de la salida de la orina de algún uréter. Bueno, estos cuadrantes ya lo conocen: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, esogastrio, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Dependiendo de donde esté, duela más o encuentres a la palpación dolor, podemos definir qué patologías, ¿no? ¿Qué patologías está en lo que respecta a nosotros? Vamos a tener que el dolor por el cólico renal empieza en la fosa lumbar, pero muchas veces se encuentra ya en el flanco derecho o en flanco izquierdo, ¿no? Eso se da, el dolor también se da, por ejemplo, cuando hay un cálculo o cuando hay también un coágulo sanguíneo que se comporta así como el cálculo, o sea, obstruye, ¿no?, la salida de la orina. También se puede dar, por ejemplo, cuando hay eliminación del parénquima renal necrótico que se da en la necrosis papilar producido por la administración de analgésico, o también en la papilitis necrotizante, ¿no?, que se da en los diabéticos. Entonces es un dolor. Pero también hay que tener cuidado que si duele, por ejemplo, en el flanco izquierdo, ¿no? Puede ser un cálculo renal, pero puede ser también una enfermedad diverticular. Esto es lo que es una enfermedad diverticular. Tú encuentras como unas bolsitas, ¿no? ¿No? Con ingreso hacia la luz del colon, ¿no? Eso se llama enfermedad diverticular. Uno de los signos es el dolor intenso y la hemorragia digestiva alta. Pero como han visto mis alumnos en la última rotación, la última práctica que hemos tenido un paciente con hemorragia digestiva baja, ¿no? Teníamos que hacer el diagnóstico y pensamos en una enfermedad diverticular. Tenía su enfermedad diverticular, pero en la colonoscopia encontraron una masa a nivel ángulo hepático del colon, que, estaba obstruyendo la luz, era un cáncer. Macroscópicamente le han hecho biopsia, ¿no? a, eh, le han hecho biopsia y van a pasar luego a oncología. Entonces, cuando duele también, por ejemplo, el flanco o la fosa lumbar derecha, ¿no? Tienes que tener cuidado mucho con los pacientes de enfermedades ginecológicas, más aún si está en la fosa ilíaca derecha. Pero cuando es en el flanco, puede ser que te trate de una apéndice retrocecal. Normalmente es iliocecal, y si es iliocecal, como ves acá, ¿qué es lo que va a doler? En la fosa ilíaca derecha.
tú palpas, además Burne, y si se reventó, el Bloomberg, ¿no? Pero puede ser que esté también, que sea retrocecal, mira cómo está esta fotito acá, a retrocecal el apéndice y te va a doler la fosa lumbar o el flanco derecho, de tal manera que ahí puedes encontrar el dolor a la presión y si se complica también el Bloomberg. Exámenes de ayuda diagnóstica para la litiasis renal. Anteriormente lo único que teníamos era la radiografía. Una radiografía simple de abdomen, como de pie. Y acá dos cálculos, acá hay un cálculo. Pero tenías que tener suerte, ¿no? Porque estos cálculos son de calcio, por eso se ven. ¿Qué tal si son cálculos de otro tipo de componentes? ¿No? No, por ejemplo, si es de lípidos, no vas a poder ver. Ahora, por ejemplo, con la tecnología puedes hacer la ecografía, como ves aquí, mira, la ecografía, tú ves el riñón y una imagen hiperdensa con sombra acústica, ¿no? Este es un cálculo, porque te da sombra acústica. Esa rayita negra te dice que un cálculo es el signo de sombra acústica, es un cálculo renal. Pero si haces una uroten, vas a encontrar aquí la presencia de cálculos, como ves en esta tomografía axial y la frontal. Entonces hay que conocer algunos términos de la parte genitourinaria y la disuria. Hemos dicho que es el ardor al miccionar, se da cuando el paciente tiene algún proceso inflamatorio, como en la vejiga, que va a producir una cistitis, o en la uretra, una uretritis. También se da cuando hay una obstrucción de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan coágulos o sale un cálculo, ¿no? En la prostatitis también se da, hay un retardo al inicio de la micción, el paciente va a tener puja al orinar, ¿no? Entonces, signo de que el paciente tiene prostatitis. La poliaquiuria, hemos dicho, es el aumento de la frecuencia de las micciones. El paciente va cada nada a miccionar, ¿no? ¿No? Y se da, como dice, la enfermedad inflamatoria obstructiva del aparato urogenital. El tenemo vesical es otro síntoma, ¿no? Que te indica que es la persistencia del deseo imperioso de seguir miccionando una vez haber finalizado, ¿no? Pues seguimos. Hay otra cosa que nosotros vamos a ver, es esta imagen. Es un abdomen, ¿no? Hombre o mujer. Las mujeres no tienen vello acá. Hombre, ¿no? Y si fuese mujer, ¿no? ¿Qué es lo que más se piensa en mujer en edad fértil que está menstruando? Embarazo. Pero si es esto en una señora de 70, 75, 65 años que ya dejó de menstruar, no va a ser por un embarazo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es cuando describan abdomen, es una tumoración abdominal, ¿no? Que ocupa hasta, ¿no? De hipogastrio hasta la cicatriz umbilical, ¿no? Tú palpas, ¿no? Y la palpación es muy importante porque si es un poquito blanda, algo renitente, entonces estás pensando, si es varón, en una retención urinaria, o sea, una vejiga que está llena de líquido. En la mujer también puede ser. Pero es más frecuente en los varones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, pues, en los varones? ¿No? A medida que va avanzando la edad, la próstata crece. Esta es la vejiga, acá están los uréteres, esa es la vejiga, y la vejiga, una vez que se llena, sale por la uretra no, al pene para miccionar, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay una hipertrofia de próstata, crece la próstata en este sentido, para afuera y también crece para adentro, de tal manera que la luz de la próstata se va a disminuir, pues el paciente tiene que pujar, hacer mayor fuerza para que salga, el chorro sale disminuido, aún no sale toda la orina, queda retenida aquí, aumenta la presión, se va hacia arriba, hacia los uretes, y eso produce una insuficiencia renal crónica. Pero lo más agudo es que produce la retención de este globo vesical. Entonces, uno entra, pone la sonda vesical y tiene que salir la orina. Tú tienes que estar ahí presenciando cómo sale la orina, porque si comienza a salir rojo, tienes que disminuirle, clamparle, para que salga más lentamente, porque cuando la vejiga está llena, muy llena,
hay un sangrado de estómago. Entonces, una de las causas que produce, ¿no? Retención urinaria es la hipertrofia benigna de próstata, una obstrucción por coágulo. El paciente tiene, eh, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene ahora cáncer de vejiga. ¿Qué produce el cáncer de vejiga? Sangrado. Y si el sangrado es bastante, se llena de coágulo, de tal manera que el coágulo puede tapar la luz de la salida de la vejiga y va a ser un globo vesical, ¿no? ¿Cuándo se da también? Cuando tú agarras, colocas una sonda, ¿no? Y haces trauma, ¿no? O entra la sonda y acá hay un globito y el paciente se lo jala y lesiona la uretra. Y uno que es muy importante que ustedes conozcan y que mis alumnos han visto es el globo vesical como consecuencia de un traumatismo vértebro-medular. ¿Qué pasa? Pues, como en el caso del paciente que hemos visto como un paciente que ingresa como consecuencia de un accidente, ¿no? Ingresa caminando, pero con dolor, y nos interconsultan por edema de miembros inferiores, ¿no? Hasta ya 3 y 4 días, edema de miembros inferiores, incremento de la creatinina, lo normal es de 0.6 a 1.2, está con 3, ¿no? Y le dicen, es un problema de medicina, tienen que resolverlo, ¿no? Y cuando evaluamos, el paciente no movía, tenía paraplegia, ¿no? Y si tenía paraplegia, lógicamente tenía un traumatismo abierto-medular en donde el sistema nervioso se ha dañado. Si se ha dañado, por eso que no mueve los pies, y también el esfínter vesical no funciona, y hace globo vesical, la presión va hacia arriba, y lógicamente va a tener, ¿no? Un incremento de la creatinina, produciendo insuficiencia renal aguda por uropatía obstructiva por un TBM. Más datos, por ejemplo, debemos conocer qué es la poliuria, qué es la oliguria, qué es la anuria. Poliuria es cuando las orinas son de más de 3.000. Miren, ¿eh? La orina normal es de 1.200 a 1.500 por día. Pero cuando es más de 3.000 ya estamos hablando de poliuria. Cuando hay poliuria, 4.000, 5.000, ¿qué electrolito es el que está más alterado? ¿Alguien me puede responder? El potasio. El potasio se pierde. El potasio se pierde por orina, se pierde por sudor, por diarrea, entonces va a tener hipocalemia. Entonces, ¿cuándo se da la poliuria? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia renal aguda en etapa poliúrica, ¿no? Insuficiencia renal crónica, una diuresis postobstructiva, una diabetes insípida nefrogénica. También hay causas extrarrenales que producen poliuria, por ejemplo, una diabetes insípida neurogénica, un daño a nivel cerebral que hace que tenga alteración la secreción de la hormona antidiurética. El paciente con diabetes mellitus también tiene poliuria, ¿no? Está en altas concentraciones la glucosa en la sangre, que hace que tome bastante líquido, y si toma bastante líquido, lógicamente va a aumentar la diuresis. Cuando es infusión de manitol y cuando hay hipercalcemia. Oliguria es cuando el paciente tiene, en esta bibliografía dice menos de 500, en otras menos de 400, en 24 horas, ¿no? Se da cuando hay, lógicamente, el paciente no se hidrata bien, disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿no? Como se da en la hipovolemia, en insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome ascítico. Mira, también se da en insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Por renales, uropatía obstructiva. Y la anuria es cuando el paciente orina menos de 100 o menos de 50 mililitros por día. ¿Qué te indica que hay oliguria o anuria? Que el paciente tiene problemas con el riñón, está llegando a una insuficiencia renal. Pues es importante saber. Y eso te lo dan enfermería, diuresis. Cuando ves balance, diuresis al día. Si ves el paciente que tiene hoy día 800, mañana tiene 400, después tiene 300, ya con 400 ya tienes que optimizar, darle más líquido para que el paciente orine más. Y si no orina más, insuficiencia renal. ¿No? Y la anuria también. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, mira, te das cuenta, la poliuria va a estar en la insuficiencia renal aguda y crónica, y también en la insuficiencia renal aguda y crónica va a estar la oliguria. Lógico, cuando un paciente entra
en falla renal, ¿no? Sea aguda o crónica reagudizada, ¿no? El paciente va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y va a tener oliguria o anuria, ¿no? Paciente con diarrea, ¿no? Con diarrea simple, como sea, con bastante diarrea, vómitos, ¿no? Y si no lo hidratas bien, va a ser insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener oliguria o va a tener anuria. Entonces, una vez detectado, tú lo hidratas bien, una vez que lo has hidratado, fuerza de diuresis, comienza a orinar. Comienza a orinar, si orinaba, por decir, al día 400 o 200, 100, y empieza a orinar 400 por día, entonces está bien. Una vez que ya comienza a funcionar el riñón, ¿no? Va a haber la fase poliúrica, entonces va a orinar bastante. Por eso cuando se habla de insuficiencia renal aguda de fase poliúrica, quiere decir que ya se está resolviendo la insuficiencia renal. Ahora, acá nos dice alteración de las características de la orina. El color normal de la orina es el que es amarillo ámbar, un olor oxígeno sin espuma. Cuando hay espuma como el vaso de una cerveza, dice que el paciente tiene proteinuria, ¿no? Hay cambios de color de la orina, por ejemplo, cuando hay urocromos, cuando come remolacha es medio rojizo, cuando el, ha sido sujeto de azul de metileno verde, o cuando toma rifampicina, que es un medicamento para la tuberculosis, de una orina naranja. Ya hablamos sobre la hematuria, puede ser de dos tipos, microscópica o macroscópica. Microscópica no se ve más que solamente puedes ver en más de 3 hematíes por campo, ¿no? Pero esta hematuria, si tú encuentras los hematíes más de 3, así como estos, que parecen estrellados, son crenocitos, te dice que el sangrado es a nivel glomerular, ¿no? Y cuando el sangrado es así, como los hematíes bicóncavos o no normales, ¿no? Es tipo 2, es no glomerular, pues está sangrando en la vejiga, la próstata, la uretra, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de encontrar, ¿no? Hematuria microscópica con hematíes crenados, que es lesión renal, o una hematuria macroscópica con hematíes crenados, también que es glomerular. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya hablamos sobre esto, ¿no? Sobre el color de la orina, que puede ser hematuria. Ok. Ya sabemos que puede haber hematuria, mioglobinuria o hemoglobinuria. Cuando el paciente tiene problemas hepáticos, como una hepatitis o una cirrosis, para haber pigmento biliar en la orina, van a estar colúricas, o cuando hay alteración, por ejemplo, con la hemoglobina, como se ve en la porfiria, van a estar de este color medio oscuros, pardo oscuros. Vamos a hablar ahora sobre la semiología del aparato genital femenino. Para eso tenemos que tener presentes que por anatomía ya han visto el útero, las trompas, los ovarios, la vagina, la vista de frente y una axial donde ves lo mismo, ¿no? El recto está por detrás, el útero por encima de la vejiga, ¿no? Es importante eso. Entonces, uno de los principales síntomas del aparato genital es el flujo. Es el flujo que generalmente no debería haber, ¿no? Y cuando hay y está presente y es abundante, y lo van a poder estar a nivel de la región vulvovaginal, entonces ya estamos frente a un problema. Entonces, al principio el paciente te va a decir que tiene flujo, es subjetivo, es un síntoma, perdón, pero cuando tú ya lo ves por un examen físico o haces la evaluación por un espéculo y evidencias el flujo, se convierte en un síntoma, ¿no? Pero un signo. Síntoma cuando lo refiere el paciente y signo cuando lo evidenciamos. Este puede ser, estar presente cuando el paciente está en la posmenarquia, porque hay un aumento de los estrógenos, ¿no? Y se forma una flora vaginal adecuada que protege las infecciones, ¿no? También se da cuando el paciente rompe el equilibrio de esa flora. Y cuando rompe el equilibrio de esa flora,
Por ejemplo, cuando tiene enfermedad de transmisión sexual, cuando hay lesiones a nivel cervical, cuando hay pólipos, ¿no? O lesiones premalignas a nivel del útero. Entonces, este flujo vaginal hay que tener en cuenta que se puede dar, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen diabetes mellitus? Va a haber glucosa. Así como hay glucosa en la sangre, sale glucosa en la orina y la Candida albicans va a proliferar en la zona vulvovaginal de la mujer. Va a tener un flujo genital blanco. Cuando se altera la flora, por ejemplo, cuando se hacen lavados, cuando se tampones, diafragmas, cuando utilizan dispositivos intrauterinos o cuando hay una higiene defectuosa, o usan desodorantes íntimos o alteraciones psicomaníacas. Entonces, hay que tener en cuenta que también cuando la mujer ya llegó a la menopausia, disminuye el influjo hormonal y disminuye eso, los bacilos de Doederlein que dan el pH ácido a la vagina, disminuyen de tal manera que el pH es más básico, ¿no? Y eso hace que sea propicio a que ingresen bastantes gérmenes, ¿no? Es importante por eso la anamnesis, ¿no? Preguntar, por ejemplo, si está en ciclo menstrual, si ha tenido relaciones sexuales, si usa preservativos, ¿no? Si tiene factores predisponentes como hemos visto ahí. Una vez que hacemos la anamnesis, vamos al examen físico donde podemos ver por evaluación por especulol si hay lesiones, ¿no? Si es blanco puede ser, como en este caso, candidiasis. Si es verde, amarillento y maloliente, está frente a Gardnerella vaginalis o tricomonas, ¿no? Y siempre es necesario hacer un cultivo para ver también si hay otros gérmenes como clamidia y micoplasma. Ahora hablamos un poco para conocer la sintomatología de los trastornos menstruales. Cuando un paciente, mujer, tiene sus reglas, está dentro de lo normal, ¿no? Se dice que el paciente tiene eumenorrea cada 28 días, ¿no? O te dice cada 20, 30 días o cada 21 días, ¿no? Entonces ya. Ahora, se dice hipermenorrea cuando está el volumen de las menstruaciones abundantes, y hipomenorrea cuando es escaso el volumen, y polimenorrea cuando tiene menstruaciones en menos o con mayor frecuencia, ¿no? Oligomenorrea cuando tiene cada 35 más, y amenorrea atraso menstrual de más de 90 días. Otro órgano que debemos evaluar es la mama. Y la mama, todas las mujeres, ya que hay médicos, futuros médicos mujeres, tienen que hacerse el examen de mama, ¿no? Tienen que hacerse el examen de mama, a ver dónde está, bueno, el examen de mama para ver si es que hay alguna tumoración, un nódulo, ¿no? Entonces, siempre la lesión de mama puede ser bilateral o el dolor puede ser bilateral o unilateral y a veces irradia la axila. Entonces, uno de los síntomas o las patologías más importantes es la mastitis. Entonces, te dice, paciente viene con dolor de mama, a veces está lactando, la mayoría de veces, a veces no. Entonces, tú vas a encontrar la tetrada de Celso. ¿Qué es la tetrada de Celso? Calor, rubor, edema y dolor. Y tú las ves aquí. Hay rubor, hay un poco de edema, le tocas calor y viene por dolor, ¿no es cierto? Entonces estoy dando de lactar a mi niño y se ha enfermado y no quiere comer, y como a mí me sale mucha leche, parece que no me sale, es una de las causas, ¿no? Ha entrado un germen y ha producido una mastitis. ¿Qué haces, pues tú? ¿Qué haces? Primero piensas, le examinas aquí y le das, pues, lógicamente, acá hay una foto que se ha ido. Le das un antibiótico por 5 a 7 días. El curso de 5 a 7 días, ¿no? La mastitis revierte. Este es un caso de la ciudad de Tacna. Es una paciente que ingresó así, ¿no? Con signos de una mastitis.
No, ya viene medicada ya. Así le dan antibiótico y no mejora. Entonces, cuando entra, nosotros pensamos también que es una mastitis. Sin embargo, por historia clínica nos dice que antes aparecía, tenía estas lesiones en las piernas que estaban mucho más rojas y más bulbosas. Esto se llama eritema nodoso. Nos llamó la atención, sin embargo, consideramos mastitis, pero después de 10 días no salía, no curaba y seguía saliendo secreción, secreción, secreción. Incluso se hizo un corte aquí, que era la fotito que estaba acá, y salía secreción. Se mandó a biopsia y se trataba de una mastitis granulomatosa, ¿no? Entonces siempre es importante hacer el seguimiento de las patologías. El examen físico del aparato genital no se debe hacer si es que es menor de edad, no, o siempre, en la mayoría de veces, con la técnica al lado, porque hay mucha gente que puede acusar de que estás haciendo un mal examen o te estás tratando de aprovechar, ¿no? Inadecuadamente de la situación, ¿no? Entonces, siempre. Segundo lugar, ¿no? Esta es la evaluación, ¿no? Externa del aparato genital, en donde ves el clítoris, en los labios mayores, los labios menores, el orificio uretral, el ano y la vagina. Si se dan cuenta, el ano y la uretra es totalmente cerquísima. Es por eso que las mujeres tienen infecciones urinarias de repetición por gérmenes que vienen del ano, los gram negativos, en donde la Escherichia coli, la E. coli, es el principal germen que produce infecciones urinarias. Entonces, cuando hagas la evaluación de los genitales, vas a tener que evaluar los labios mayores, menores de clítoris. Tienes que evaluar las glándulas de Bartolino, si están grandes como esta de acá, ¿no? Hay un quiste, y a veces esto se infecta y va a salir pus. O puedes encontrar, mira, esta pelinea con este tipo de lesiones eh, verrucosas, ¿no? Que es el condiloma acuminado, que es producido por el virus del papiloma humano. Este es un paciente que lógicamente no tiene o tiene libertinaje, ¿no? Porque se da en las pacientes que tienen eso. Aquí también de una paciente con bastante flujo vaginal, que es una cándida albicans. Entonces, y hablamos de la inspección de mama, lo que decía, se hace con la paciente con las manos a la cintura o se pone el brazo atrás y se evalúa los 4 cuadrantes, cuadrante superior, interno, superior externo, inferior interno, inferior externo. Entonces, en busca de ver si es que hay alguna tumoración. Cuando tú encuentras una mama así alterada o está retraída, lo más probable es que sea un proceso neoproliferativo y tienes que tomar rápidamente las medidas. Entonces, se revisa la mama, también se revisa la fosa supraclavicular e infraclavicular en busca de alguna linfadenopatía, ¿no? Y si hay que mandar ecografía para ver qué tipo de ganglio es, adenopatía. En el caso de la mastitis, va a salir ganglios reactivos porque hay una infección ahí. Pero en el caso de, por ejemplo, un cáncer, va a ser un ganglio no duro con características de neoplasia, ¿no? El objetivo es buscar una tumoración y nunca se olviden de, ¿no? Exprimir el pezón en busca de buscar alguna secreción. Puede ser leche, pero si es sanguinolenta ya, te dice, enciende la voz del alma que puede ser proceso neoproliferativo. La palpación, ¿no? Tienes que preguntar a la paciente si es virgen o no. Porque si no es virgen y le vas a meter el dedo, pues ya la vas a explorar y puedes ganarte bastantes problemas. Entonces, el tacto al inicio es un manual, metes por la vagina, tocas cómo está la vagina, si está dolorosa la vagina o está también el cuello está doloroso y signos de una enfermedad inflamatoria pélvica y si hay secreción con mucho más razón. Ahora, si está
está duro, también algo te llama la atención, qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Al final va a ser una palpación bimanual, palpas con un dedo dentro de la vagina y otro por encima para ver el tamaño o si hay dolor o no hay dolor. Lógicamente, esta palpación tiene que acompañar anteriormente de un examen, de una anamnesis, que te indique exactamente qué es lo que. También se hace el examen con espéculo. Este es el espéculo. Primero se le explica al paciente qué es lo que se le va a hacer. Se le abre los labios mayores, se le coloca el espéculo así de esta forma, ¿no? Cuando está dentro, se hace un giro en 90 grados hacia la derecha y después abres y vas a poder ver absolutamente qué es lo que hay ahí, ¿no? Si es que hay sangrado, si es que hay secreciones, si es una lesión ulcerada, un pólipo, ¿no? Una úlcera, hay que sacar biopsia, ¿no? Para ver. Y si todo está bien, hacer la extracción de células ahí, el famoso, que es conocido como el Papa Nicolau. Del aparato genital masculino, lógicamente hemos hablado sobre el dolor lumbar. El otro dolor es el hipogastrio, que el paciente puede tener por dolores vesicales que se relacionan con la micción, una retención urinaria, una cistitis, tumores vesicales, ¿no? El dolor de la cistitis intersticial puede tener también tuberculosis vesical, ¿no? Puede tener una retención urinaria. Un dolor perineal va del peine a los genitales externos, incluyendo la uretra, ano y la cara interna de los glúteos. Las causas del dolor perineal son muchos, por ejemplo, una prostatitis, una enitis, un absceso prostático, una litiasis prostática, una vesículodeferentitis, sea de próstata, una uretritis. El diagnóstico diferencial, ¿no? Con patologías anorrectales, cáncer de recto, fístulas, abscesos perineales, herpes zóster, etc. También presentan dolor en la bolsa escrotal. Este puede irradiarse al cordón espermático e hipogástrico. Este dolor puede ser agudo y es por ejemplo, una orcoepidimitis o una torsión del cordón espermático, un infarto de testículo, hematocele, TBC. Y crónico, cuando el paciente puede tener una epidimitis crónica, hidrocele, quistes de cordón espermático. El dolor de uretra, ¿no? El dolor es dolor que sigue el trayecto, lógicamente, de la uretra, meatro urinario, ¿no? Y se da cuando el paciente tiene, por ejemplo, está eliminando un cálculo vesical, tiene cuerpo estaño en la uretra, un tumor prostático que se acompaña muchas veces de tenemos vesical, disuria, o también estranjuria, ¿no? Que es la expulsión dificultosa de la orina, ¿no? O goteo, ¿ya? El dolor peniano puede ser evaluado en dos situaciones, cuando es flácido o cuando está erecto. Y ese dolor, cuando es flácido, piensas en lesiones inflamatorias a nivel, ¿no? Del surco balanoprepucial, balanitis, balanopostitis, urticaria, eritema multiforme. Pero también se da cuando el pene está erecto, como por ejemplo en la enfermedad de Peyronie y el priaprismo, ¿no? ¿Qué es el priaprismo? Es la erección prolongada del pene en ausencia del deseo sexual. Y puede ser de origen idiopático, puede ser farmacológico, ¿no? Como se da, por ejemplo, en la anemia de células falciformes, o por alguna infiltración maligna. La secreción uretral también es mala. El hombre no tiene secreción uretral, así que no tiene secreción uretral, hay que preguntar si ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Si es con... y generalmente puede ser, por ejemplo, o purulenta, se llama piouretrorragia, y si es sanguínea, es hematouretrorragia. La uretritis gonocócica y la gonocócica, también en la gonocócica vas a encontrar dolor porque el paciente tiene relaciones sexuales con el paciente que se ha infectado con gonorrea. El varón va a tener dolor al miccionarse, a disuria, y cuando exprime va a salir secreción blanquecina, mientras que la mujer que tiene gonorrea no tiene absolutamente nada. Lo que va a tener posteriormente si es de las trompas, cuando es crónico y no se cura, no se da cuenta, va a tener dificultad para concebir. Esos pacientes que tienen gonorrea corren el riesgo de también
contraer enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo herpes, infección por plasma, Borrelia-Licom, tricomonas vaginales, etc. ¿Ya? Aquí, para evaluar, por ejemplo, los puntos renal superior, medio, inferior, el superior, ¿no? Va a evaluar la unión ureteropiélica y se da cuando tú pones a nivel del ombligo, ¿no? Tras una raya horizontal y palpa justo en la intersección perpendicular con el borde externo del recto interno. Después el ureteral medio a nivel de la fosa, de la espina iraquiante superior con el borde externo del recto. El punto renal inferior, ¿no? Que nos indica o evalúa la entrada del uretero vaginal, no se hace por palpación abdominal, se hace por tacto rectal o vaginal. Esa es una pregunta que siempre hacen en los exámenes. Entonces, el examen físico de la vejiga ya hemos visto, a la inspección se observa por encima del pubis, ¿no? Si hay una vejiga que está llena, se dice hasta dónde, a cuántos centímetros del pubis llega al fondo, ¿no? Se tiene que palpar si es que es duro o no la tumoración, si es que es eimate, si es renitente, si es hispánico, como en el caso de los pacientes que tienen obstrucción intestinal. Se evalúa el pene, muchas veces el pene tiene unas aperturas que si es a nivel de la glande se llama coronal, ¿no? A nivel del cuerpo, hasta a nivel escrotal, se llamadas hipospadias. Este paciente, por ejemplo, tiene probablemente gonorrea porque tiene, mira, secreción blanquecina en meato uretral. También puedes evaluar el escroto. A la inspección se debe evaluar si es que hay asimetría en los testículos, se ve la forma, la coloración, si es que hay físuras, quísteres. A la palpación hay que verificar si es que hay una infiltración o adherencia en la pared del escroto. Hay un examen que se llama la iluminación, ¿no? Que se da colocando una linterna a través del testículo, el escroto que está incrementado, ¿no? Y tú ves acá, por ejemplo, este testículo que está iluminado, ¿no? Quiere decir que hay líquido aquí, hay hidrocele, ¿no? Mientras que aquí, es decir, que está grande, no hay ¿cómo se dice? No hay líquido, parece que es un sangrado, hematocele. Y muchas veces, cuando esta cavidad vaginal del testículo no trasluce porque puede ser que sea cáncer. También el epidídimo se evalúa, se evidencia la forma, el tamaño, la posición, procesos tumorales. Entonces, ¿cómo se hace? Se fija el testículo con la mano izquierda y se palpa el epidídimo con unos dedos del pulgar. El índice se reconoce la cabeza, acá estamos la cabeza, ¿no? El cuerpo, la cola, ¿no? Determinando su motilidad, su forma, ¿no? Si es que hay dolor, ¿no? Entonces, la epidemitis se acompaña de orquitis muchas veces y hay ausencia del espacio epidídimo testicular. La piel del escroto está adherida, ¿no? Con signos de flebosis. Para evaluar el otro órgano que es muy importante es la próstata y la evaluación de la próstata, ¿no? Muchas veces se hacen evaluar el varón, no quieren que le hagan el tacto rectal, ¿no? Entonces tienen que hacer tacto rectal porque tú, el paciente clínicamente cuando tiene la próstata crecida, ¿qué va a tener? Te va a decir, son gente mayor, de 60, 65, 70, que tiene puja al orinar, el chorro es corto, dice que moja los zapatos y demora mucho y goteo, ¿no? Hay estranguria. Entonces se han hecho tomar la ecografía y va a encontrar una próstata grande. Entonces, ¿para qué sirve este tacto? Porque cuando tú puedes meter por acá, también se hace la ecografía transrectal, ¿no? Va a ver por el transductor, ¿no? Ah, sí, tenemos una próstata grande. Si hay un nódulo, te puede decir el nódulo sólido, quístico. Si es sólido, ya te dice que es algo malo. Pero si tienes una próstata crecida, ¿no? ¿Cómo se dice? La ecografía, ¿no? El traductor de la ecografía no te va a decir si es duro o no. La próstata tiene la dureza de la punta de la nariz. Si tú te agarras la nariz, esa dureza tiene que ser.
blanda, remitente. Pero si tú la encuentras dura, como tu pupitre, ¿no? Ya quiere decir que esa apuesta crecida es grande, es maligna, ¿no? Entonces, estas son las posiciones, cómo se hace la, este, el tacto rectal. Bueno, hasta aquí ha sido todo por esta clase. ¿Hay alguna pregunta, Jonés? ¿Alguna pregunta?